vamos a continuar con nuestra agenda. Tendremos la participación de una conferencia magistral, la cual es titulada La gobernanza de las políticas de cooperación para el desarrollo en los países de renta media, principales retos y nuevos marcos institucionales. El objetivo de esta conferencia magistral es dar a conocer el marco, trayectoria, principales acuerdos y desafíos de la gobernanza de la cooperación para el desarrollo en los nuevos contextos, con particular referencia a los países de renta media, entre los cuales se encuentra Panamá. Conferencista José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Démosles un fuerte aplauso al señor José Antonio Alonso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y venir desde España. Presenta y modera Olga Robles, asesora de gestión estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que nos permitan un micrófono para una de nuestras moderadoras, por favor. Los técnicos. Ya está trayendo el micrófono. Una, dos. Buenos días a todos y todas. Ya creo que están totalmente centrados en el maratoniano encuentro que tan lleno de contenido que se inició ayer. Hoy tenemos como plato fuerte, diría yo, o por lo menos en el marco teórico, el honor de que nos dedique unas palabras al doctor José Antonio Alonso, al que voy a presentar como es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Me decía que además de catedrático da clases, cosa inusual en España hace unos años, donde los catedráticos no se acercaban a las aulas. Él da clases y está totalmente comprometido con la educación de sus alumnos. Él fue director de Cooperación Económica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, ha sido vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, director del Instituto de la Complutense de Estudios Internacionales, el ICEI, y está especializado en crecimiento y desarrollo y relaciones económicas internacionales. Es nada más y nada menos que vocal experto del Consejo de Cooperación para el Desarrollo y forma parte del Committee for Development Policy del ECOSOC de Naciones Unidas. Y también es asesor del Grupo Europeo de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Tiene numerosísimos trabajos publicados, de los cuales voy a destacar algunos, como el de Cooperación para el Desarrollo en tiempos de crisis. Es un atractivo título, Cooperación para el Desarrollo en tiempos de crisis, que es como decir siempre, en tiempos de crisis es siempre. Tiene libros también, veo muy mal, perdonen. Vamos a ver. Bueno, otros títulos como el Alternative Development Strategies for the Post-Crisis, es el mismo, pero en inglés. Bueno, numerosísimas publicaciones. Creo que diría que en lengua castellana el mayor experto en cooperación y desarrollo, y además es compatriota, o sea que tengo el honor de presentarles a José Antonio Alonso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Paso aquí. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la presentación, muy generosa. Lo primero, agradecer a las organizadoras, a las instituciones y a las personas que han estado implicadas en este foro por haber pensado en mí y haberme invitado a compartir con ustedes
estas sesiones. Lamentablemente llegué ayer por la tarde, con lo cual me perdí uno de los días en que ustedes estuvieron discutiendo, pero estoy encantado de estar aquí y poder trasladarles algunas inquietudes personales, esperando que sean también de su interés y que puedan alimentar un debate sobre va a estar estructurada en 5 grandes apartados y el primero de ellos se refiere a los cambios habidos en el sistema internacional. Yo creo que estamos en un mundo muy distinto, no solo por la crisis reciente comenzada en 2007, sino yo creo que la crisis lo que ha hecho es acelerar y enfatizar tendencias que ya venían de los años precedentes. Pero yo creo que estamos en un mundo muy distinto, sin duda, de aquel en el que se creó el sistema de cooperación. Y eso nos desafía, nos interpela a todos, porque nos obliga a pensar las tareas de desarrollo y las tareas del sistema de cooperación en un nuevo contexto internacional. Son muchos los factores de cambio y no quiero emplear demasiado tiempo en trasladarles estas reflexiones de este primer punto, pero creo que hay 4 aspectos que me parece que son enormemente relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la creciente heterogeneidad del mundo en desarrollo. Digamos que cuando se creó el sistema de cooperación, el mundo estaba relativamente claro en su estructuración. Era un mundo que los estadísticos dirían de distribución bimodal, es decir, un grupo amplio de países muy pobres y un grupo muy reducido de países muy ricos, y en el medio no había prácticamente nada. Era la llamada brecha norte-sur que caracterizó buena parte de los debates de los años 50, 60 y 70 en materia de desarrollo. Hoy, sinceramente, no estamos en ese mundo. Por supuesto que hay mucha desigualdad entre países, y que, digamos, existe mucha injusticia como aquella que se debatía en aquellos años a los que me acabo de referir, pero, digamos, hoy la situación de los países no es la de esa distribución bimodal, es la de unos países que recorren un amplio espectro de situaciones, de niveles de desarrollo en toda la escala internacional. Y esto se observa muy claramente en los 2 gráficos que les proyecto. Uno primero lo que mide es la dispersión de los PIB per cápita, y como ven ustedes, la dispersión que expresa un poco la heterogeneidad del colectivo. Claramente ha ascendido a partir de la década de los 80, particularmente en el grupo de países en desarrollo. Y si observamos el gráfico de la derecha, que es una función de densidad, lo que observamos es que esa curva inicial propia del pasado, de los años 60, se va achatando, es decir, cada vez son menos los países que se encuentran en ese entorno de extrema pobreza, y en cambio buena parte del mundo en desarrollo recorre estadios intermedios de desarrollo, engrosando lo que podríamos llamar la clase media mundial, si queremos llamarla así. Pero quizá, no sé si alcanzan a ver, pero quizá el elemento más gráfico de esta caracterización, de esta creciente heterogeneidad del mundo en desarrollo, nos la proporciona la propia clasificación del Banco Mundial acerca de los países de acuerdo con su nivel de ingreso. En el pasado conformaban el grupo de países de ingreso bajo hasta 60 y tantos países, y había un grupo de apenas menos de una treintena que estaban en el grupo de ingreso alto. Hoy lo que observamos, y ven ustedes en los datos de 2015, es que apenas existen 31 países de bajo ingreso, tenemos cerca de 70 países de ingreso alto, pero el grueso, más de 150 países, conforman el grupo de países de renta media. Es decir, buena parte de la población mundial
y también del PIB mundial se genera en ese grupo heterogéneo que hoy llamamos países de renta media, que han adquirido, por tanto, una relevancia notable, porque si queremos pensar el desarrollo, no puede hacerse sin contemplar cómo afrontamos las tareas de desarrollo en este grupo heterogéneo de países que no son extremadamente pobres, pero que tampoco han alcanzado las capacidades para sentirse pertenecientes al grupo de los más ricos. Una segunda tendencia propia del sistema internacional actual es que, y ustedes la conocen muy bien, ha cambiado también la geografía de la pobreza mundial. En el pasado, en los años 90, aproximadamente el 90% de la pobreza extrema, tal como la define de manera tan limitativa como la define el Banco Mundial, estaba localizada en los países de bajo ingreso. Es decir, había una gran coincidencia entre personas pobres y países pobres. De tal manera que otorgar ayuda a los países pobres era una forma también de dirigir los recursos a combatir la situación de las personas más pobres. Hoy esa asociación se ha roto y el grueso de la población pobre, cerca del 70%, al menos 2/3 partes, depende un poco cómo uno estime las cosas, de las personas que están por debajo de la línea de pobreza, vive en países de ingreso medio, no en los países más pobres. Y esta característica, de nuevo, nos obliga a repensar la cooperación al desarrollo, primero porque ya no hay esa coincidencia entre países y personas pobres, pero además también porque si hay pobreza en los países de renta media es porque fundamentalmente hay un problema de distribución en el seno de esos países de renta media. Es decir, que ya no basta para hacer desarrollo con promover una redistribución entre países, sino también al interior de los países. Y esta característica, además, se va a mantener previsiblemente hasta el 2030, es decir, prácticamente hasta el final del periodo al que nos convoca la nueva Agenda de Desarrollo. Las estimaciones, repito, que son distintas. Yo aquí les traigo tres, pero en dos de ellas, como verán ustedes, la pobreza, entre el 40 y el 60% de la pobreza extrema seguirá residiendo en países de renta media, en dos de las tres estimaciones que existen hasta el momento. Un tercer rasgo importante, asociado también al de la heterogeneidad, es que, digamos, el mundo ha transitado de un mundo bipolar, con dos grandes bloques enfrentados en todos los órdenes de la vida, el bloque de economías de mercado frente al bloque de economías planificadas, que era lo que caracterizó buena parte de la Guerra Fría, del periodo de la Guerra Fría, hacia un mundo mucho más multipolar, en donde están emergiendo nuevos poderes procedentes del mundo en desarrollo, muchos de ellos son economías emergentes a las que caracterizamos como países de renta media, que tienen una mayor presencia internacional, una mayor capacidad de acción internacional, y de hecho han puesto en marcha en muchos casos políticas de cooperación, buscando alianzas, buscando proyectar sus experiencias a través de la cooperación sur-sur. Es decir, son nuevos actores relevantes en el sistema internacional. Ustedes ven aquí la distribución, el cuadro, si es que alcanzan a ver las cifras, en el cuadro cuál es la distribución del PIB per cápita en el momento actual y la que habrá en el 2030. Y claramente, digamos, el grueso de la capacidad de generación de renta en el 2030 radicará en este tipo de países que hemos denominado como economías emergentes, todos ellos países de renta media. Y esto es solo la dimensión económica. Junto a ello va una dimensión política de acción en el escenario internacional por parte de estos países, que sin duda está cambiando el sistema también de cooperación internacional, porque nos hace pensar en un sistema de cooperación que ya no sea propiedad exclusiva de los países tradicionalmente ricos, agrupados en torno a la OCDE, y que nos hace pensar que las tareas de desarrollo no pueden ser, la distribución de responsabilidades y de voz para las tareas de desarrollo no puede estar solo radicada en los países ricos, sino también con participación de los países en desarrollo y particularmente de estos países de renta media que acumulan experiencias de transformación importantes. Y la cuarta gran transformación del sistema internacional que yo quería trasladarles aquí en este primer paso en mi argumentación es la dilatación que se ha producido en el espacio de los bienes públicos internacionales, es decir, de aquellos bienes que una vez provistos nos afectan a todos de una manera sin posibilidad de exclusión. Pueden ser bienes públicos internacionales o males públicos internacionales. Quizá el deterioro de la capa de ozono, el cambio climático son ejemplos muy claros de males públicos internacionales que a todos nos afectan y que requieren una acción cooperativa para ser abordados. Ningún país en solitario puede tratar estos problemas si no es a través de buscar una acción colectiva de calidad a nivel internacional. Y la cooperación al desarrollo es un instrumento para generar acción coordinada de respuesta a problemas comunes en el ámbito internacional. Sin duda,
de todos los ámbitos que conforman el espacio de los bienes públicos internacionales, el más desafiante, el más crucial en estos momentos es el que tiene que ver con el cambio climático, que no solo nos obliga a ponernos a trabajar de una manera inmediata, sin pérdida de tiempo, por los costes que podría tener la no acción frente al problema, sino también que nos obliga a pensar el desarrollo de una manera distinta. Ya no cabe pensar el desarrollo como esa forma de acercar los países en desarrollo a las condiciones de los países ricos, porque unos y otros están obligados a cambiar y transitar hacia un modelo que sea incluyente y sostenible. Pero justamente ese modelo incluyente y sostenible, las dos palabras existen, pero las ideas, las buenas ideas que hay detrás de esas palabras son muy escasas. Son, como decía Goethe en su personaje del Fausto, son palabras que sirven para salvar la situación, pero no para dejarnos tranquilos acerca de la solidez de nuestras propias ideas acerca del futuro. Hemos de pensar mucho más y de una manera mucho más creativa. Bueno, frente a estos cambios en el contexto internacional se han producido respuestas, sin duda, por parte de la comunidad internacional. En algunos casos también afectan al sistema de cooperación. En mi opinión, digamos que muy por detrás de la velocidad del cambio de la realidad. Pero en todo caso ha habido cambios. La primera de las respuestas es la propia Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que yo creo que trata de afrontar la complejidad del mundo que yo acabo de trasladarles. Un mundo en donde ya no existe nosotros y ellos, norte y sur, sino un grupo de países desiguales en sus capacidades y en sus recursos, sin duda, pero un grupo de países que en muchos casos comparten problemas. Y comparten problemas para los cuales es necesaria una acción coordinada entre unos y otros. Un mundo, además, de población mucho más formada. Uno de los grandes avances de las últimas 3 décadas ha sido, sin duda, los avances que se han producido en la educación. Nos queda mucho terreno por recorrer, sin duda, pero ha habido un avance notable. Un mundo mucho más interdependiente, mucho más complejo. Yo creo que la Agenda 2030 frente a la agenda de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una agenda que por primera vez afronta la complejidad del mundo actual. Una agenda mucho más comprensiva, mucho más ambiciosa, una agenda universal en el doble sentido de que nos compromete a todos, pero que también borra esta idea del nosotros y el ellos. Una agenda también que se despliega convocando a muchos actores y a muchos niveles de acción pública. Y esto tiene sus implicaciones también en la forma de concebir la respuesta de desarrollo, porque nos obliga esta agenda a ser mucho más equilibrados entre los compromisos de política doméstica y de política internacional. No es una agenda de cooperación solo, es una agenda al interior de los países, transformadora al interior de los países. Es una agenda que obliga a una movilización de recursos sin precedentes y de capacidades, no solo de recursos financieros, sino de capacidades por parte de los países. Veremos si somos capaces de poner los medios para hacer la realidad. Y por último, una agenda, y me interesa mucho subrayar esto, que requiere no solo de la asociación de actores para hacerle frente, sino también de una gran capacidad de innovación. Como antes he tratado de trasladarles, conocemos los problemas, pero no sabemos muy bien la solución de algunos de los problemas. Y por tanto hemos de buscarla conjuntamente y tiene que hacerse abriendo espacio a la novedad, hacia el pensamiento creativo, hacia la innovación. Y la cooperación al desarrollo debe nutrirse mucho más de este esfuerzo innovador, que muchas veces está en actores de la sociedad, pero que no ha sido trasladado a los sistemas de cooperación, que son sistemas enormemente inerciales. Por supuesto, ha cambiado también el mundo de la cooperación al desarrollo y ese cambio se ha expresado, en primer lugar, en una presencia de nuevos actores en el sistema. En algunos casos son actores procedentes de las instancias subestatales. Hay una cooperación cada vez más amplia de universidades, de gobiernos locales, de gobiernos regionales en distintos países. En segundo lugar, de nuevos donantes oficiales. Aquí estamos hablando en Panamá, un país que está llamado también a hacer cooperación como proveedor, no solo como receptor de cooperación, junto con otros muchos países de la región que lo están haciendo ya. A su modo, con sus propios conceptos, con su propio enfoque, como debe ser, enriqueciendo un sistema que necesariamente debe verse nutrido de la diversidad del mundo y las formas de ver el mundo. El sector privado, que se ha hecho mucho más presente también en el sistema de cooperación, en ocasiones a través de fundaciones. Antes se ha comentado mi vinculación con la Gates Foundation, pero además de fundaciones, las propias empresas están participando, adaptando muchas veces sus
productos y sus modelos de negocio a las condiciones de países en desarrollo. Y por último, nuevos actores multilaterales, nuevos bancos de desarrollo que ya están fuera del sistema de Naciones Unidas, claramente, pero que están contribuyendo al proceso de desarrollo y sobre todo han de contribuir a una agenda que se reclama enormemente más compleja. Esto ha cambiado el sistema de cooperación y lo vemos en las cifras, pero yo creo que las cifras no son muy reveladoras del cambio. Todavía son muy expresivas de un sistema dominado por los donantes del norte. Aquí ven, ya hay presencia en este reparto de fondos, se ve la vigencia del sector privado, se ve también la vigencia de la cooperación sur-sur, muy mal medida, en parte porque está muy mal reportada para ser medida, pero ya hay una cierta presencia. Aún así, es una presencia menor y todavía lo vemos más claramente cuando observamos, por ejemplo, las cifras de la ayuda oficial, en este caso bruta, y la comparamos con la procedente de países que el CAD tiene registrados como países no miembros de la OCDE y que están otorgando ayuda, que son las líneas verde y roja. Como verán ustedes, si la cooperación sur-sur importa, por ahora no es tanto por la cantidad de recursos que aporte al sistema de cooperación, que todavía es menor, sino por los nuevos modelos, las nuevas visiones, las nuevas formas de actuación que trasladan al sistema internacional y por otra razón muy importante, y es que nos hace ver, evidencia que el sistema de cooperación nos pertenece a todos y no solo a un grupo exclusivo, ni puede ser patrimonializado por un grupo exclusivo de países ricos de la OCDE. Y si vemos en los instrumentos, porque junto con los nuevos actores ha habido también una dilatación del espacio de instrumentos de la cooperación al desarrollo, vemos que es también más importante el propio hecho de que estemos hablando de nuevos instrumentos, fondos ambientales, fondos para la promoción del sector privado, etcétera, que por la cuantía que por ahora suponen. En la línea roja ven lo que llaman el CAD de la OCDE otros flujos oficiales y ven ustedes que todavía es pequeña su dimensión en relación con la ayuda oficial al desarrollo en términos brutos. Pero bueno, es una tendencia ascendente que nos está diciendo hacia dónde va el sistema de cooperación. Por tanto, tenemos un cambio en el contexto internacional, un cambio en el sistema de cooperación, quizá no al nivel que nos demanda la nueva realidad, pero hay tendencias de cambio y ahora dentro de esas tendencias de cambio se explica muy bien el nuevo rol de los países de renta media, que es un rol, yo diría, doble, como ustedes le han denominado, los propios países se han denominado como países duales, ¿no?, para captar esa doble función de receptores todavía de recursos y proveedores también de cooperación al desarrollo a otros países. Y aquí es importante ver qué características tiene esa doble función en el caso de los países de renta media, tanto como receptores como proveedores de cooperación. Y empecemos por decir que en muchas ocasiones, para insistir en la relevancia que todavía tiene la cooperación con países de renta media, construimos una buena posición con una mala justificación o con un mal argumentario. Y esto lo he visto yo también en mi propio país, España, que en muchas ocasiones ha defendido que la cooperación siga teniendo un papel en los países de renta media. Y sin embargo, en muchas ocasiones lo hace con argumentos que creo que no son de recibo y que asocian la cooperación al desarrollo en estos países también con el hecho que antes yo les trasladé, y que es una realidad, de que la mayor parte de la pobreza radica en los países de renta media. Siendo así que la mayor parte de la pobreza radica en los países de renta media, no es este el argumento, en mi opinión, más importante para hacer cooperación al desarrollo con estos países. En primer lugar, porque, como todos sabemos, la pobreza, siendo un objetivo prioritario, no agota las dimensiones del desarrollo. Pero en segundo lugar, y es lo más importante que les quiero trasladar en esta transparencia, es que lo importante no es cuánta pobreza o cuántos pobres radiquen en un país para justificar la cooperación al desarrollo, es decir, el apoyo del resto de la comunidad internacional, sino la capacidad del país, la capacidad que tiene el país para afrontar su propia población pobre, es decir, los desafíos que su desarrollo le comporta. Y ustedes tienen ahí el ejemplo de dos países, Pakistán y Burkina Faso, donde claramente en el primero es mucho mayor el colectivo de pobres. En el segundo, en Burkina Faso es mucho, estaba diciendo bien, en Pakistán el volumen de pobres es mucho mayor que en Burkina Faso,
un país de renta media frente a un país pobre, pero sin embargo cuando esa pobreza la ponemos en relación con la severidad de la pobreza, el porcentaje que suponen los pobres respecto a la población y la capacidad fiscal que tiene ese Estado para afrontar la pobreza, es decir, para, a través de una medida puramente nacional, teórica, sacar a esos pobres de la pobreza, veremos que es mucho mayor el esfuerzo que ha de hacer Burkina Faso, teniendo menos pobres, que el que ha de hacer Pakistán. Y esto sucede en todos los casos. Aquí hay una estimación de cuánto habría que quitar. Evidentemente es un juego intelectual, pero para que ustedes entiendan lo que les quiero trasladar, cuánto habría que quitar al 20% más rico para sacar de la pobreza a los pobres que radican en los países. Y ven ustedes, los puntos azules son países de bajo ingreso, los de rojo son países de renta media medio baja y los verdes de renta medio alta. Es mucho mayor el esfuerzo que han de hacer los países de renta baja. Es decir, si nos fijamos en la pobreza en un sentido estricto, aunque haya más pobres en los países de renta media en volumen de población, el esfuerzo necesario para acabar con la pobreza es mucho mayor en los países de bajo ingreso y, por tanto, digamos, esa no es la razón más importante por la que hay que seguir haciendo cooperación para el desarrollo en los países de renta media. Esto es otra estimación de lo mismo, es el impuesto marginal que habría que poner en los distintos países para acabar con la pobreza. Y ven ustedes que sucede exactamente lo mismo. Esto es una estimación de otro colega francés, Ravallon, que llega a la misma conclusión que antes les trasladé por mi parte. El problema no es, por tanto, la pobreza cuando se compara o se observa a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es el problema de los países de renta media? El problema de los países de renta media es que muchos de ellos, digamos, han tenido episodios de crecimiento, ustedes lo han vivido también en este país, episodios de crecimiento intenso, pero, digamos, cortos de duración. Es decir, el problema que tienen los países de renta media es que con gran frecuencia su proceso de cambio queda bloqueado y, por tanto, no pueden mantener la continuidad en el proceso de convergencia a las condiciones de los países ricos, o les es muy difícil mantener esa convergencia. Y lo importante para esa convergencia no es tanto que se crezca mucho, sino que se crezca continuadamente por encima de la media. Y eso es el problema que tienen muchos países de renta media, que entran inmediatamente en bloqueos en sus procesos de cambio. Y esos bloqueos es lo que la literatura ha venido a conocer. Yo en su momento les llamé trampas del progreso, porque son parecidas a las trampas de pobreza, es decir, circularidades viciosas de las que es difícil salir, pero que se derivan no tanto de carencias extremas, lo vemos antes la pobreza, sino sobre todo de estrangulamientos en sus procesos de cambio, desacompasamiento en procesos de cambio. Y eso es a lo que se llaman las trampas de renta media. La literatura internacional, sobre todo, ha reparado en una de ellas, que es las dificultades que tienen estos países para, a medida que progresan y, por tanto, crecen las condiciones de vida de la población y los salarios de la población, modificar sus estructuras productivas hacia economías más complejas, más basadas en la innovación, en sectores dinámicos. Y es claro que esa es una de las trampas que padecen estos países, más todavía si hoy se considera que ese tránsito ha de hacerse con tecnologías sostenibles ambientalmente. Y en muchos de estos países hay un trade-off entre crecer intensamente y adaptar las tecnologías para quizá no crecer tanto hoy, pero sostener el crecimiento haciéndolo ambientalmente sostenible hacia el futuro. Por tanto, esta es una trampa, pero no es la única. Una segunda trampa de los países de la renta media es la que tiene que ver con la trampa financiera. Son economías enormemente abiertas, insertas en los mercados de capitales, con instituciones todavía muy frágiles de gestión macroeconómica, y se les hace muy difícil muchas veces preservar la estabilidad macroeconómica en un entorno de mercados de capital que son enormemente procíclicos y que trasladan, digamos, sus fiebres, sus estados anímicos, que diría Keynes, a la situación de regulación macroeconómica de las economías. Por eso la mayor parte de las crisis financieras sucedieron en países de renta media. Esta última es una excepción, porque sucedió o tiene su epicentro en Estados Unidos. Pero el resto de las crisis financieras han todas sucedido en países de renta media. Y la tercera gran trampa que me interesa mucho resaltar es la que tiene que ver con las condiciones de gobernabilidad y de cohesión social. Son economías en muchos casos muy fragmentadas, con altos niveles de desigualdad, en donde precisamente por esa desigualdad las instituciones son muy frágiles, están poco enraizadas socialmente. Y en muchos casos hay problemas de credibilidad institucional. Digamos que de alguna manera son países que se desarrollan desde el punto de vista económico a una velocidad mucho más rápida que sus posibilidades de cambio institucional para adaptarse
adaptar sus instituciones a las que requeriría los procesos de desarrollo que están poniendo en marcha. Las instituciones son altamente inerciales en sus procesos de cambio, no las de los países de renta media, todas. Lo que pasa es que las economías de renta media son economías que crecen muy rápidamente en episodios determinados y a veces lo que sufren, porque las instituciones no acompañan esos procesos de cambio, son crisis institucionales, crisis de gobernanza, que han caracterizado buena parte de la región. Muchas de las crisis latinoamericanas son crisis de gobernanza, mucho más que crisis estrictamente económicas. Este es un ámbito en donde los donantes o la cooperación al desarrollo en general puede contribuir, trasladando experiencias, trasladando también capacidades tecnológicas, recursos para favorecer esos procesos de cambio y evitar esos estrangulamientos. Pero hay otro segundo papel de los países de renta media que tiene que ver con la cooperación, con su función como proveedores de cooperación sur-sur o de acción internacional promotora de desarrollo, trasladando en primer lugar sus experiencias acumuladas en sus procesos de desarrollo, también poniendo en marcha procesos de integración regional que ayuden a construir disciplinas colectivas, procesos de cambio con aprendizajes mutuos y, por último, también contribuyendo a los bienes públicos internacionales y regionales. Es claro que la mayor parte de los países más vulnerables en términos ambientales respecto al cambio climático son países también de renta media. Y respecto a esos países, digamos, si esos países no se suman a la acción internacional, es muy difícil que se combata el cambio climático, porque son países actores claves en ese proceso. Déjenme terminar el cuarto y último aspecto relacionado con la gobernanza y después unas conclusiones muy breves. Realmente todos estos cambios a los que estoy aludiendo obligan a un cambio en el sistema de cooperación. Un cambio que yo me voy a centrar en algunos aspectos, por supuesto, hay más y quizá en el debate surjan algunos más. El primero tiene que ver con el perímetro del sistema. No podemos seguir pensando la cooperación al desarrollo como la A o D que los donantes tradicionales han establecido. El mundo de la cooperación al desarrollo es mucho más amplio, e incorpora nuevos actores que operan con instrumentos que no son estrictamente de A o D, pero que tienen un impacto de desarrollo notable y que se basan en la acción cooperativa. Deberíamos de definir un perímetro de cooperación al desarrollo que capte eso. Yo en su momento definí la cooperación al desarrollo como el conjunto de recursos y posibilidades que un país pone a disposición de otro de igual o inferior nivel de desarrollo para promover su progreso económico y social. Recursos económicos, pero también de capacidades tecnológicas o posibilidades, experiencias, compartir experiencias, trabajo en común. Eso es lo que es la cooperación al desarrollo. Y con otro colega, con Jonathan Glini, tratamos de identificar qué características debería tener algo para definirse como cooperación al desarrollo. Identificamos 4 grandes características. Una que tiene que ver con el hecho de que esté dirigida al desarrollo, entendiendo por desarrollo lo que hoy la Agenda de Desarrollo define como tal. Por supuesto que hay zonas grises, pero creo que todos entendemos lo que hoy está definido como desarrollo en la Agenda 2030 y también en las prioridades de desarrollo de los países afectados. En segundo lugar, que corrija el mercado. La cooperación al desarrollo no es que sea necesariamente contra el mercado, pero si es cooperación es porque trata de hacer algo que el mercado no haría o no haría en esas mismas condiciones. Es una acción deliberada para corregir al mercado. En tercer lugar, la presunción de una cierta asimetría en las relaciones, es decir, que el país que tiene mayor desarrollo trata en condiciones mejores al que está en peor desarrollo, si no, no hay cooperación al desarrollo. Puede haber cooperación internacional, pero no cooperación al desarrollo. Y el cuarto requisito es que promueva lo que en la terminología del CAD de la OCDE se llama el ownership, ¿no? Del país, es decir, que haga que los países sean crecientes dueños de su propio desarrollo. Aquella cooperación que esté inducida por el oferente no es buena cooperación al desarrollo, desde luego. Bueno, si pensamos de esta manera, desde luego el campo es mucho más amplio que el de la OCDE. La OCDE está en estos momentos tratando de captar eso a través de un nuevo concepto al que ha llamado Total Official Support for Sustainable Development, que es un campo más amplio que el de la cooperación el de la OCDE. En mi opinión, el ensayo está totalmente justificado. Quizá lo que podamos es ser críticos con la forma en que lo ha abordado. Primero porque lo ha abordado desde la OCDE con muy poca participación del resto de actores y en segundo lugar porque algunos criterios que hasta ahora está utilizando, no voy a entrar en ello porque me llevaría tiempo, pero si quieren en el debate entro, son abiertamente discutibles. Pero en todo caso el ensayo va en la misma línea. El perímetro tiene que ampliarse notablemente. En segundo lugar tenemos que cambiar las reglas de elegibilidad. En estos momentos muchos países de renta media están con la espada de Damocles de la graduación.
algunos países ya con ella en la mesa, ¿no? Como es el caso de Uruguay o Chile, por poner dos ejemplos, pero pronto empezarán otros países a estar en esa situación. Y tenemos que plantearnos si la OCDE y el sistema de cooperación está procediendo correctamente en la ayuda a través de estos procesos. Hemos de empezar por quitar algunos argumentos que en mi opinión son no defendibles. Por ejemplo, no es defendible decir que no haya ninguna regla de elegibilidad. Si estamos hablando de recursos concesionales, es normal que, digamos, se establezca en qué condiciones un país puede tener acceso a esos recursos. Por tanto, las reglas de elegibilidad debieran existir. En segundo lugar, creo que también es un argumento poco defendible decir, no, el PIB no, yo estoy en contra de que sea el PIB, pero el PIB no, busquemos otro indicador más comprensivo. Si ustedes buscan el IDH, el resultado va a ser lo mismo, o cualquier otro indicador de esas características. Realmente el problema no es ese. El PIB, que es el que utiliza el CAD de la OCDE, el Banco Mundial y demás, es un mal indicador, indudablemente, pero sobre todo es un mal indicador por dos motivos, que no lo resuelve ningún otro indicador en concreto. El primero es porque el PIB en los países de renta media en particular, que es para lo que nos estamos centrando en esta discusión, es poco representativo. La característica básica de los países de renta media es su enorme heterogeneidad estructural interna, que afecta a la pobreza también, como antes les comenté, pero afecta a muchos otros ámbitos. Sectores muy desarrollados junto con sectores muy atrasados, poblaciones muy avanzadas con estructuras de habitabilidad enormemente precarias en otras regiones, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones, una variable que capta promedios es muy poco representativa, lo sabe cualquier estadístico. Entonces, están utilizando un indicador que no es adecuado, no es representativo del país. Pero, en segundo lugar, estamos definiendo una agenda pluridimensional y queremos definir las reglas de elegibilidad y de graduación con un único criterio, que es el PIB per cápita. ¿De qué sirve el PIB per cápita para una economía como Tuvalu o Kiribati, que están próximas a ser sumergidas por el Pacífico como consecuencia del cambio climático? ¿De qué le sirve tener un PIB per cápita que supere el PIB de renta media? De nada. Esos países son enormemente vulnerables y requieren cooperación internacional al desarrollo. Tengan el PIB que tenga, ¿qué representatividad tiene el PIB en esos países? Es decir, si queremos afrontar la cooperación en un mundo complejo, tendrá que ser estableciendo criterios complejos. Y los criterios complejos son poner diversas dimensiones y diversos instrumentos de cooperación. De tal manera que un país puede ser que se gradúe para un instrumento, pero él sabe que le quedan otros instrumentos que le apoyan en aquellos ámbitos en donde sigue siendo vulnerable. Es decir, tenemos que convencer al CAD de la OCDE que tiene que cambiar su procedimiento y adaptarse, modificarse, está retrasado. Está retrasado respecto de lo que la propia realidad nos está exigiendo. Y tiene que marcar diferentes criterios, asociar instrumentos de cooperación a los distintos criterios para responder al mundo del presente. Y junto con las reglas de elegibilidad tenemos que también cambiar los sistemas de asignación de los recursos. En estos momentos los donantes, digamos, no dan los recursos de su cooperación ni en función de la pobreza del país, ni en función del número de pobres que tienen los países. Esta es la relación que existe entre la ayuda per cápita que reciben los países y el nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo está medido en el eje horizontal y el ayuda per cápita en el eje vertical. Verán ustedes que la relación es efectivamente lo que uno espera, que los países más ricos reciban menos. Pero vean ustedes la dispersión notabilísima que existe en esa distribución. Y si ponemos la ayuda per cápita en relación, no la ayuda per cápita, perdón, la ayuda por pobre, por persona pobre de los países, en relación con el nivel de desarrollo de los países, lo que esperaríamos es una curva que caiga y lo que nos encontramos es una recta que sube. Es decir, realmente están dando más ayuda por persona pobre a países que tienen más nivel de desarrollo que los que tienen menor. Es decir, realmente los donantes son muy poco consistentes en la forma de otorgar los recursos. Yo creo que es necesario que se reflexione sobre esto. Hay mucha diversidad en los modelos de asignación que tienen los donantes, pero ninguno de ellos, en mi opinión, es enteramente consistente. Y, por tanto, creo que deberían irse transitando hacia modelos que puedan justificarse en la forma de asignación. Créanme que me dedico en muchos casos a modelizar en economía. Los economistas somos muy proclives a eso, como saben ustedes. Sin embargo, soy totalmente contrario a encontrar un modelo de asignación óptimo en el mundo actual.
Básicamente porque, por muchas razones. Primero, porque tenemos una heterogeneidad de países enorme. En segundo lugar, porque la cooperación al desarrollo es una política que persigue muchos objetivos, que están los países en grados muy diversos de realización de esos objetivos. Y en tercer lugar, porque, sobre todo, no conocemos las relaciones de causalidad entre nuestra ayuda y los impactos. Por tanto, crear un modelo óptimo de asignación que todos lo sigan, creo que es una empresa imposible. Y de hecho, los dos modelos que ha habido, uno utilitarista y otro más, podríamos decir así, de distribución de igualdad de oportunidades, conducen a resultados insostenibles. Pero creo que si no podemos establecer un modelo óptimo de asignación, sí podemos discutir criterios discrecionales de asignación entre los donantes a los que nos comprometamos. Por ejemplo, uno de los criterios que ustedes conocerán es dedicar el 0,15-0,20% del PNB a los países menos adelantados. Esto es un criterio discrecional, no está basado en ningún estudio de que tenga que ser así. Pero creo que es bueno que discutamos de qué manera asignamos la ayuda y rindamos cuentas de nuestros modelos de asignación de recursos por parte de los distintos donantes que hoy no existen. Y por último, creo que hay un problema de gobernanza. Si queremos crear un sistema que nos pertenezca a todos, si queremos crear un sistema en donde haya quienes solo dan, quienes solo reciben, porque todavía no tienen experiencia o recursos suficientes, y quienes dan y reciben, que es el grueso de la población mundial de países de renta media, tendremos que crear un sistema que nos integre a todos, un sistema incluyente. Las dos opciones de carácter global para responder a este sistema, que son el Global Partnership por una parte y el Development Cooperation Forum por la otra, son sistemas enormemente imperfectos. En un caso, porque puede ser relativamente eficaz el Global Partnership, pero le falta legitimidad en la medida que es una iniciativa nacida de la propia OCDE, en la que muchos países de renta media no se sienten representados con buena lógica. Y el Development Cooperation Forum, que está anclado en Naciones Unidas dentro de ECOSOC, que sí tiene legitimidad y representatividad, sin embargo, es bastante poco eficaz como mecanismo todavía de gobernanza. Por tanto, nos queda una tarea ahí. Yo, mientras tanto, creo que es bueno que los países estén en ambas iniciativas, traten de aprovechar lo que cada una pueda dar, pero sobre todo también que potencien sus instancias regionales de diálogo, de compartir experiencias, pero que lo hagan en serio, que lo hagan aumentando, siendo exigentes mutuamente. Una de las grandes aportaciones que hizo el CAD de la OCDE, podemos ser muy críticos con ellos, y yo lo soy, pero hay que reconocerle también los méritos que ha tenido. Y uno de los méritos es que ha establecido un sistema de evaluación de pares que no existe en ningún otro sistema internacional. Incluso ahora, en ECOSOC, que se está proponiendo que los países trasladen sus estrategias de la Agenda 2030, los países se han negado a cualquier evaluación entre pares. Y eso es muy malo, porque la evaluación entre pares es un procedimiento bastante amigable, por decirlo así, de identificar errores, de aprender de la experiencia de otros, de producir un proceso continuo de mejora y de convergencia en políticas, en aquello que uno desea. Sería bueno que los países que hacen cooperación sur-sur estén más atentos a estas exigencias de compartir entre ellos, con sus propios nombres, con sus propias visiones, no necesariamente siguiendo los criterios del CAD, de la OCDE, en aquello que no tengan que seguir, pero tratando de ver que si queremos tener un sistema de cooperación eficaz, tendrá que ser también encontrando los medios de hacer ese sistema transparente, que rinda cuentas, que se pueda reportar. Y hoy no se puede reportar, hoy no sabemos cuánta es la cooperación sur-sur, porque los países que la hacen no la reportan o no la reportan adecuadamente, no la hacen transparente. Y eso es una tarea que deben realizar. Termino ya con algunas consideraciones finales. Yo creo que tenemos un sistema de cooperación al que uno le puede atribuir dos grandes tareas. Una, redistribuir, y otra, incentivar el cambio. Para los países más pobres es muy importante la primera tarea. Para los países de renta media no es tan importante la redistribución, es decir, lo que la ayuda o la cooperación al desarrollo traiga en términos de recursos que financie cosas, sino más bien la segunda tarea, los incentivos que genere, los estímulos de cambio que genere la cooperación. Es en ese segundo ámbito en donde la cooperación puede tener un papel clave también en los países de renta media, como mecanismo estimulador, incentivador de cambios. Para eso tiene que ser muy respetuoso con las estrategias de desarrollo nacionales. Y ese enfoque debe estar mucho más basado en la generación de incentivos que estrictamente en interpretar la eficacia de la cooperación en función de aquello que financia, más bien de aquello que promueve, aquel cambio que promueve y que no se promovería sin la cooperación.
Y ahí tiene toda una agenda para desarrollar, tanto el ámbito nacional ligado con las trampas de renta media como el ámbito internacional, ayudando a los países a construir sus mecanismos de gobernanza regional para avanzar hacia una gobernanza de la globalización, si se quiere, más difusa y más cercana a los países, que sin duda es más cercana al ámbito regional que los ámbitos globales. Y por último, es necesario avanzar en los mecanismos de gobernanza si queremos tener un sistema transparente, incluyente, que rinda cuentas ante las sociedades y que sea realmente transformador. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias por esta exhaustiva y sesuda presentación en la que hemos podido ver, yo creo que de forma global, cómo está el estado de la cuestión y de forma además muy crítica, ¿no?, con los organismos internacionales y con los donantes. Me gustaría pasar a un breve, por lo que veo en materia de tiempo, una breve discusión. Yo no sé si alguno de ustedes quieren participar con algunas preguntas o yo me las invento. Perfecto. Se están levantando manos. Okay. Muy buenos días, mi nombre es Marcelino Avilés, segundo secretario de Carrera Diplomática de la Cancillería. Muchísimas gracias por esta interesante exposición que nos ha dado el día de hoy. Panamá está siendo considerado un país de renta media, y el día de ayer estuve escuchando renta media alta, y cada vez nos posesionan más hacia ese sentido, por lo cual obviamente nosotros ya estamos pensando en también dar, además de recibir. La OCDE está colocando algunos puntos, lo cual nosotros tendríamos que llegar, lo cual va a incrementar de que esa cooperación que nosotros estamos recibiendo antes y que todavía necesitamos como nación, ya que somos un país bastante desigual, no la vamos a recibir a partir de quizás 1 año, 2 años, muy pronto. ¿Cuál usted considera que debería ser la estrategia de Panamá para poder afrontar ese cambio que va a ocurrir muy pronto y el cual como nación estamos pensando en prepararnos, pero quizás va a pasar más rápido de lo que nosotros estamos pensando? ¿Voy contestando o quieres hacer una ronda? Podemos hacer 3 preguntas, si les parece, que he visto varias manos, porque quizás alguna converja, ¿no? Entonces veo muy mal realmente, ahora mejor. Teníamos por allí. No. Creo que alguien estaba primero. Vale, tenemos ella y usted, y luego pasamos a este área, si les parece. Hacemos 3 y 3. Yo tengo muchas, ¿cómo debo decir? Yo tenía muchas dudas de las por qué los europeos están viniendo a Panamá. Pero el profesor ha dado una respuesta muy clara, que la perspectiva del ingreso de la persona es en decadencia y en vez en Panamá vamos a prosperar. Esto es lo que... Buenos días. Vengo por parte de Indicasat, que es un instituto de investigación científica en Panamá, y gracias por toda la información. Fue una bomba de información muy rápido, pero mi pregunta va en línea de lo que usted habló en términos de incentivar inversiones en planes de largo plazo. Así que mi pregunta es si en su experiencia en países de renta media han visto un esfuerzo para invertir en el área de I+D. Yo veo en Panamá que han empezado a invertir con todas las becas de Senacid, invertir en la investigación y el desarrollo, no
no estoy hablando de educación que es aparte, específicamente en el área de I+D. Y nosotros, los científicos, lo vemos como una manera clave de impulsar una economía a largo plazo, un crecimiento sostenible. No sé si los otros países de esta calificación que nos encontramos ahora mismo, que nos pega directamente a los científicos que dependemos mucho en la inversión internacional. Y ahora que hemos alcanzado un nivel económica, no calificamos ahora para la ayuda, por ejemplo, del NIH de los Estados Unidos. Un ejemplo, pues. Gracias. Teníamos a este caballero y acabamos ya con este sector. Muchas gracias. Muy buenos días. Julio César Castillo, Ministerio de Salud. Si bien es cierto, la OCDE estableció la evaluación entre pares, pero la duda es la metodología que se utiliza. No me puedes ver desde arriba hacia abajo, sino vernos ojos a ojos, cara a cara, para poder aprender la lección y lógicamente establecer la diseminación del conocimiento. Pero ¿dónde queda, y le pregunto a usted como docente, para que nos enseñe, por ejemplo, la formación que necesitamos precisamente para que esa trampa productiva no altere la estructura de costo del país? Hago la observación porque es muy fácil la economía de escala. Antes se producía productos en nuestras provincias, hoy día solamente en la capital, y estamos incursionando mejor en traer productos de afuera en detrimento a la economía local. Entonces sería interesante escuchar su comentario con respecto a estos argumentos. Muchas gracias. Hay casi tanta dispersión en las preguntas como dispersión en los puntos que usted ha mostrado antes en los slides, pero espero que pueda responder a este grupo, ¿no? Primero. Sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Respecto a la estrategia, yo creo que la primera pregunta que alude a la estrategia de qué hacer en un país que de renta media, ¿no? Yo creo que aquí hay dos tareas a realizar. Por una parte, es la que tiene que ver con la propia, podríamos decir así, la transformación interna. Es decir, claramente los procesos de desarrollo en esencia son procesos que se basan, se construyen sobre bases nacionales, esencialmente, y por tanto digamos que uno lo que tiene que ver es cuáles son las capacidades, recursos que uno puede movilizar, cómo adaptar los procesos de transformación, cómo poner a la economía en una ruta estratégica de transformación progresiva, etcétera. Pero también hay una mirada internacional. Y en esa mirada internacional yo creo que hay dos ámbitos claves. Uno tiene que ver con los pares. En el caso de los países de renta media y particularmente en la región de América Latina, existen muy interesantes experiencias de cooperación entre países de niveles relativamente similares que pueden, digamos, trasladarse experiencias, que pueden emular procesos de transformación y de generación de capacidades, y después también una acción internacional respecto ya no a los pares, sino a los donantes más tradicionales. Yo creo que es el momento, en este caso, de que los países de América Latina, y yo diría de los países de renta media en general, pero quizá los que están mejor organizados para hacerlo sean los de América Latina, y en todo caso estamos hablando de América Latina, organizarse para trasladar una posición común a los donantes, al CAD, a la Unión Europea, haciendo ver esto. Pero es muy importante que esa posición se construya sobre bases defendibles. Porque lo que yo he visto es que en muchas ocasiones han ido los países de América Latina con argumentos y posiciones que yo mismo, que he defendido desde siempre, que es la importancia de seguir dando cooperación, haciendo cooperación con los países de renta media, no los puedo avalar, no los puedo compartir esos argumentos porque son simplemente argumentos no defendibles, ¿no? Yo no creo que haya que crear un grupo adicional de países en transición, que es lo que se pidió por parte de algunos países, en concreto Chile y Uruguay, en una carta lo hicieron así al CAD de la OCDE. Yo creo que eso es un error, no se va a crear un grupo, no sé si se va a crear porque no está en mis manos, pero desde luego si a mí me pidiesen opinión yo les diría que no. Sin embargo, defendería que hubiese una transición más larga
en la graduación. Son cosas distintas. Y defendería no que se cambie el PIB por otro indicador o por un colectivo de indicadores, sino más bien que se identifiquen problemas, se identifiquen instrumentos en relación con esos problemas y se gradúe en relación con los problemas, no con los países, no con la situación de los países, sino con la situación de los problemas en los países, que es distinto. Entonces, yo creo que hay que construir un argumentario, construirlo sólidamente y defenderlo. Construir buenas razones no garantiza el éxito, como lo sabemos, ¿no? Porque la inercia política, en fin, los intereses, no voy a meterme en todo este tipo de explicación que es larga, pero sin duda, si uno no tiene buenos argumentos, ya ha perdido la primera batalla. Entonces yo creo que hay que construir buenos argumentos, hacer buena presión, y yo creo que van a encontrar, si hay buenos argumentos, si se construyen además de manera coaligada, va a encontrar también cómplices, aliados en el seno de los propios países desarrollados. Desde luego creo que España lo ha sido siempre y yo espero que lo siga siendo, ¿no? Respecto al tema de conecto esto con la última cuestión que se hablaba de la evaluación de pares. Lo interesante de la evaluación de pares es que, como su nombre indica, es una evaluación entre dos donantes. En realidad son dos donantes que hacen la evaluación de un tercero, dos o tres donantes, normalmente son dos, que hacen la evaluación de un tercero al mismo nivel y siguiendo unas pautas metodológicas relativamente compartidas en todas las evaluaciones entre pares que se hacen. Yo creo que eso genera un mecanismo de estímulo al cambio que es muy útil. Y yo me estaba refiriendo, en este caso concreto, a la cooperación sur-sur, que debería avanzar en esos ámbitos para mejorar sus procedimientos, establecer sus propios criterios. En algunos casos podrán ser criterios coincidentes con lo que el CAT ha definido, porque es una experiencia valiosa, ¿no? Aunque uno no esté de acuerdo totalmente con todo lo que haya hecho, hay experiencias valiosas. Y en otros casos tendrá que buscar sus propios criterios, pero tiene que avanzar en ese campo. Y lo último que yo diría en relación con dos preguntas también es el tema del cambio productivo y del esfuerzo en I+D. Los países de renta media tienen una situación que hay que saberla entender y es la siguiente. En muchos casos son países que disfrutan de una buena dotación de recursos naturales, a veces tienen mano de obra relativamente barata y eso les permite insertarse en los mercados internacionales poniendo en valor esos elementos. Que un país que esté haciendo eso tenga la capacidad de anticipación como para trazar una estrategia pensando en cambiar esas ventajas de las que parte, pues sería lo deseable, pero a veces es muy difícil. Y de hecho son muy pocos los países. Corea es un ejemplo de país que supo anticiparse a la transición y apostó desde el principio por una generalización de la educación, una excelencia creciente en la educación y un esfuerzo en I+D continuado y sistemático. Son ámbitos en donde, como todos ustedes saben, se requiere consistencia temporal. Y los países latinos, empiezo por mi propio país, para que no piensen que me estoy refiriendo a ustedes, ¿no? Sino a mi propio país, lo que siempre falta es la consistencia temporal. Todo se define por ciclos legislativos, ¿no? Y entonces el partido político que está en el gobierno piensa los 4 años que tiene gobierno y bueno, el que venga detrás que arree, como dice el refrán castellano, ¿no? Bueno, pues claro, así no se construye una política de I+D sólida porque I+D no va a dar frutos en 2 años, en 3 años, en 4 años. Eso requiere una década. Trabajo sistemático. Entonces yo creo que tendríamos que trasladar esa visión estratégica más a las administraciones, a los gobiernos. Y hemos de reconocer que los países de renta media que sufren crisis recurrentes, tener esa visión de largo plazo es más difícil. Es decir, cuando uno padece crisis recurrentes, digamos, el horizonte temporal se le achata. Igual que cuando uno padece pobreza, ¿no? La pobreza, una de las cosas que provoca es que achata el horizonte temporal, porque uno tiene que resolver el mañana y no puede pensar en el dentro de 3 años. Tiene que estar preocupado por qué le pasa al día siguiente. Entonces, como si dijésemos que aquellos ámbitos que requieren alzar la mirada, muchas veces es mucho más difícil en estos países que están con crisis recurrentes. Por eso también estos países buscan con más frecuencia que otros redentores, ¿no? No reformadores, sino personas que les salven de la situación de manera milagrosa. Y eso no es bueno para la gobernabilidad, porque sabemos que los redentores a veces conducen a lugares que ninguno quisiéramos estar. Entonces, la buena gobernanza exige otros mecanismos, ¿no? Que estén basados fundamentalmente en la credibilidad institucional, en los procesos de reforma secuencial, gradual,
etcétera. Y a veces es difícil en estos países. Hay que entender la economía política de estos países para saber que esto es difícil, pero bueno, no es imposible, porque lo han hecho otros países y por tanto de lo que se trata es de trabajar por señalar, hacerles ver claramente que o transforman esos países y invierten en calidad institucional, invierten en I+D, invierten en una macroeconomía sólida, o si no van a padecer problemas, no van a tener un proceso de desarrollo. Pueden crecer mucho, 4 años, pero no van a crecer mucho 10 años. Muy bien, excelente. Vamos al área contraria, en el que se ve mejor porque no tenemos este foco. Por aquí tenemos a alguien y por allí también veía 2 personas, ¿verdad? Vamos a intentar ser cortos porque estamos ya fuera de tiempo. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jaime Miranda, soy de El Salvador, trabajo en un viceministerio de cooperación. Hay algunos elementos que quisiera preguntarle, tal vez usted no puede aportar en el marco de la discusión que se está presentando. Yo no sé si usted conoce el programa iberoamericano de fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Sí. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer algo que usted estaba planteando ahí, de valorar, de trabajar, conceptualizar, y me parece muy importante. Quizás el gran problema siempre en la cooperación sur-sur es la valorización, porque generalmente el elemento en que intenta al máximo medirse la cooperación es sobre la base de valorarlo cuantitativamente o monetariamente, y no necesariamente es el elemento principal. Y la cooperación sur-sur a veces tiene mucha más calidad que lo que puede significar el dinero. Y hacemos un esfuerzo muy grande hoy. Creo que es un momento importantísimo en esta discusión que se está poniendo, el hecho de que el Plan de Acción de Buenos Aires cumple 40 y que ojalá en Naciones Unidas, en el marco de la multilateralidad, por excelencia, donde usted también participa a nivel del ECOSOC, se abra la oportunidad de que ese programa de Naciones Unidas de Cooperación Sur-Sur realmente tenga el nivel que debe de tener en el marco multilateral de Naciones Unidas. Me parece que es algo que debemos de asumir todos y que me parece muy importante que hagamos alianzas mundiales para hacer esto. La otra parte que me parece importante preguntarle es si conoce el planteamiento de la CEPAL sobre las brechas estructurales, que es un marco diferente de medir las desigualdades, pero además cómo enfrentar y cómo llegar a un nivel de valorización, en qué medida se puede en los países tener cooperación y en qué aspectos específicos eso. Yo no sé, si no lo mencioné ahí, por eso me parece importante. Y claro, para muchos que hemos hecho el análisis de brechas estructurales es importante saber qué piensa usted como profesor. Muchas gracias. Quien manda, manda, y Celina ha dicho que es la última pregunta. No se Buenos abre más. días, muchas gracias. Su presentación fue estupendo, muy claro. Soy la señora Mangonés de la Embajada de Haití. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor medida para resolver el problema de la distribución de riqueza? Y el segundo parte, ¿qué medidas requerimos para reducir la desigualdad entre los países ricos, los países de media alta y los países pobres? Muchísimas gracias. Ahí le dejamos con 2 preguntas muy sencillas. Sí, sí. Bueno, sobre la primera intervención de Jaime, el compañero de El Salvador, yo tengo muy buena valoración del esfuerzo que está haciendo la SEGIP y todo el programa de fortalecimiento de la cooperación sur-sur en Iberoamérica. Creo que se hace un esfuerzo por poner a todos los países sobre pautas comunes, trasladar información de las actividades que se hacen en materia de cooperación. Por tanto, es un ensayo interesante. Creo, sin embargo, que debiera de repensarse las resistencias que hay a que se cuantifique. Y creo que se debe cuantificar. Porque pasa lo mismo en la cooperación norte-sur. La cooperación norte-sur se cuantifica y hay cooperación buena y mala. Y hay quien dirá, el sueco dirá, yo hago una cooperación de
10.000 millones, pero mucha mejor que la española de 10.000 millones. A lo mejor tiene razón, pero es bueno saber que son 10.000 millones en lo que se evalúa. Y eso, en algún momento, la cooperación sur-sur tendrá que... Y a mí no me valen los argumentos que he oído a muchos responsables de la cooperación de esta región, diciendo, no, es que mi cooperación va a una montaña, o es un maestro que va a una montaña perdida en no sé qué sitio, y eso no tiene valor, es imposible. Bueno, eso también lo hace la cooperación norte-sur. También van cooperantes y agentes a montañas de África y se valora. Por lo tanto, esos no son argumentos. O sea, yo creo que tenemos que ser serios. Y que haya otros criterios cualitativos me parece estupendo. Pero además también tiene que saberse cuál es el volumen de recursos, sean dinerarios o sean equivalentes, traducibles, en términos de personas que se trasladan y que dedican sus horas de trabajo allí, de instituciones que ponen medios al servicio de esa acción, y eso se puede valorar. Podemos discutir cuál es el mejor criterio. Yo estoy de acuerdo en que en una crítica que ha hecho siempre la cooperación sur-sur, y es que la asistencia técnica en el norte se evalúa por los salarios del norte, y a lo mejor es un técnico equivalente a un técnico del sur, y sin embargo en el sur se valora con salarios del sur que son muy inferiores. Pero eso es resoluble. Apliquemos paridad del poder adquisitivo y traduzcamos a salarios equivalentes, etc. Es decir, se puede hacer. Si no se hace, no es porque no se pueda. Es porque hay una resistencia y yo no acabo de entender, por decirlo de una manera un poco sutil, no acabo de entender el porqué. Pero bueno, creo que está bien que se avance y ojalá se siga. El otro tema que le falta al esfuerzo que se está haciendo es entrar más en evaluación de impacto, ¿no? Es decir, que se está empezando a ver elementos de evaluación de las intervenciones, pero todavía no de resultados de las intervenciones y de impacto de las intervenciones. Yo creo que es un campo en el que se debe avanzar también la cooperación sur-sur de una manera más franca. Respecto al tema de las brechas estructurales, yo soy relativamente crítico con ese enfoque. Explicarlo en toda su dimensión no tengo tiempo porque ya nos decían, pero sí quiero trasladar por alguna razón intuitiva de por qué, ¿no? Y se basa fundamentalmente en dos cosas. La primera es que, digamos, las brechas estructurales lo que hacen es comparar a los países en desarrollo con la situación de los países desarrollados para identificar dónde están carencias, ¿no? Es decir, hay como una especie de estándar contra la que se compara. Y yo no soy partidario de que haya esos estándares. Yo creo que los procesos de desarrollo nos han revelado que en muchas ocasiones la secuencia que han seguido los países son enormemente específicas de los países. Y por tanto, me resisto a utilizar criterios que supongan óptimos ideales extraídos de la realidad de algunos países. El modelo chino es un ejemplo de éxito económico y de transformación social, con muchas carencias indudablemente, pero totalmente peculiar a las circunstancias de China. Trasladado ese modelo a otros países mecánicamente no daría resultado. Entonces, ese es un primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es que los países en desarrollo, esto lo decía Hirschman, que es un autor de la teoría del desarrollo de hace muchos años, muy inteligente y muy creativo, que decía que en aquel momento argumentó frente a la idea de que en los países de desarrollo había que hacer un gran push, un gran empujón de acción inversora. Y decía, bueno, le estamos pidiendo a los países de desarrollo aquello de lo que carecen. Nunca van a tener recursos para hacer ese... Entonces, si queremos crear desarrollo, tendrá que ser a partir de la situación de los países, ¿no? Y que la parte internacional sea un mecanismo de estímulo, de apoyo, pero nunca el protagonista. Entonces, yo creo que en este caso los déficits estructurales lo que nos dicen es cuáles son las carencias de los países. Las carencias son muchas. A mí no me interesa saber, o digamos, no es tan importante para la acción política saber las carencias en su conjunto, sino saber cuáles son los mecanismos nodales que provocan cambios. Es decir, ser mucho más selectivo en la acción. ¿Cuál es en aquel ámbito en donde operando sobre él, en ese país vas a inducir cambios sucesivos? Tiene muchas carencias en 15 campos, pero a lo mejor en ese momento los elementos desencadenantes de cambios ulteriores son 3 y mañana serán otros. Ese tipo de acción, que tiene un nombre en economía, ¿no? que se llaman en la traducción sería algo así como la traducción más metafórica serían los cuellos de botella. Esa es el tipo de interpretación que a mí me interesa analizar. Y el enfoque de déficits estructurales, en mi opinión, al contemplar, hacer un mapeo de todas las carencias, creo que diluye esa selectividad de las acciones.
Y después ya, pero bueno, podría argumentar mucho más y dentro de que pensar que también es un elemento de diagnóstico útil. Lo que pasa es que no es el que yo creo que se debe seguir. Y respecto a la distribución, yo creo que en la distribución doméstica hay muchos mecanismos de distribución que son la contradicción de aquellos factores que han estimulado que haya incremento de la desigualdad en estos últimos años, ¿no? Digamos, darle la vuelta a alguno de esos mecanismos. Sin duda, uno de ellos y de los más importantes es el empleo y la formalización del empleo. Aquellos países que han avanzado más claramente en la lucha contra la desigualdad han sido países que han sido capaces de crear empleo, de crecer creando empleo y además creando empleo con características de empleo formal. Por lo tanto, una primera importante línea de luchar contra la desigualdad es poner en marcha un proceso de desarrollo. Hay muchos estilos de desarrollo. Uno de los estilos de desarrollo es aquel que se preocupa también en la capacidad de poner en marcha industrias generadoras de empleo al alcance de la población. En definitiva, la población pobre, uno de los activos que tiene su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está, no voy a decir equidistribuida, pero casi equidistribuida, ¿no? Y por tanto, brindar la oportunidad de que esa fuerza de trabajo tenga valor de mercado es muy importante, sea fuente generadora de rentas para acabar con la pobreza. La segunda es los mecanismos de palanca de movilidad social. Entre otros, la educación es clave. No es el único, pero es una palanca clave. Y aquí también hay muchos elementos, porque no basta solo con la educación, sino una educación que rompa con la estratificación. Y aquí en América Latina, digamos que de las dos funciones que el sistema educativo tiene, que una es generación de élites y otra palanca de movilidad, digamos que en muchos casos el sistema de educación ha potenciado mucho más la primera que la segunda, ¿no? Tenemos un sistema educativo muy estratificado en la enseñanza secundaria, de buenas escuelas que normalmente son privadas y malas escuelas, y universidades muy buenas a las que solo llegan los hijos de familias ricas. Entonces eso reproduce la desigualdad social, ¿no? Entonces hay que avanzar en la educación como un mecanismo. Y después está, indudablemente, la acción pública, ¿no? La política social es un gran mecanismo fiscal y social, es un gran mecanismo corrector de las desigualdades en el interior. Respecto a las desigualdades internacionales, yo creo que aquí hay muchos campos, pero por centrarme en uno, porque me han dicho que teníamos un minuto solo, uno muy importante y que la Agenda 2030 contempla, pero solo lateralmente, es el que tiene que ver con el cambio en las reglas globales, ¿no? Las reglas globales de mercado, de acceso a la tecnología. Antes habló de I+D. Los países de renta media también padecen las consecuencias de un ámbito, el ámbito tecnológico, en donde la cooperación es una cooperación muy limitada también a nivel internacional, ¿no? Donde todavía existe una reserva del conocimiento por parte de los países que lo generan a través de un sistema de patentes enormemente poderoso y limitativo del acceso al conocimiento por parte de los países en desarrollo. Entonces, corregir algunas de estas reglas para adaptarlas a un mundo que es desigual y que por tanto los países son desiguales. Digamos que la lógica que se ha seguido hasta ahora es crear nivelación en el terreno de juego. Pero como muchas veces se pone como ejemplo, nivelar el terreno de juego, hacerlo en el boxeo, es que el peso pesado combata con el peso ligero. Bueno, va a ganar siempre el peso pesado. Nivelar el terreno de juego en una economía de países en condiciones muy desiguales es que siempre las reglas terminan a favor de los que tienen capacidad de definir reglas, que son los poderosos. Entonces yo creo que cambiar algunas de estas reglas para hacer una mayor distribución de oportunidades de desarrollo sería clave para corregir esas desigualdades. Pues muy bien, ha quedado muy desigual la discusión porque la mitad no han tenido oportunidad de preguntar por el tema del tiempo. A mí me han quedado exactamente 17 preguntas por hacer, así que sugiero que invitemos nuevamente al doctor Alonso y le agradecemos muchísimo su participación y su docencia. Así que seguimos ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Alonso. Definitivamente fue muy interesante la conferencia y realmente hubiéramos querido continuar más. Pero como el tiempo es oro, como nos los ha manifestado nuestra última moderadora, Olga Robles, debemos continuar. En este momento los invitamos a que puedan pasar a un coffee break. Tenemos exactamente
10 minutos para hacerlo. Sí les pedimos que por favor se atañen al tiempo para continuar con la siguiente presentación, panel conversatorio sobre desafíos y buenas prácticas, financiación para el desarrollo. Muchas gracias.